Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Esta edición está dedicada a cubrir el seminario internacional denominado La Protección Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos, evento organizado por el Tribunal Constitucional del Perú y la Comisión de Venecia. A continuación, nuestros titulares. 4 fueron los grandes temas tratados en el seminario internacional que organizó el Tribunal Constitucional del Perú y la Comisión de Venecia. El primero, la relación entre la protección nacional e internacional de los derechos humanos. El segundo, la implementación de derechos internacionales de derechos humanos en el derecho interno. El tercero, tendencias actuales en la jurisprudencia constitucional respecto a los derechos humanos. Sentencias emblemáticas. Gabriela López entrevista a la presidenta del Tribunal Constitucional de Croacia, doctora Jasma Omejec. Secretario General del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, entrevista al presidente de la Corte Constitucional de Colombia, doctor Mauricio González Cuervo. Bien amigos, así comienza Tus Derechos y regresamos después de la pausa. ¿Sabías que los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, por tener los mismos efectos que una ley, deben ser cumplidos en forma inmediata por todas las personas? ¿Sabías que en el caso Vaca Barturén, el Tribunal Constitucional estableció que las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú se encuentran impedidas de separar a alguna alumna o cadete por su estado de embarazo? Bueno amigos, tal como lo habíamos anunciado, en esta semana el Tribunal Constitucional, coordinadamente con la Comisión de Venecia, organizó el evento internacional denominado La Protección Internacional y Constitucional de los Derechos Humanos. A continuación veremos algunos extractos de la inauguración de dicho evento. Nos encontramos en el patio de la sede del Tribunal Constitucional, donde en breve se llevará a cabo la inauguración del seminario internacional denominado La Protección Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos, evento organizado por el Tribunal Constitucional que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de abril del presente año. En el presente evento estarán presentes el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, el doctor Juan Vergara Gotelli, el representante del Estado peruano ante la Comisión de Venecia, el doctor Carlos Mejía Ramírez, el doctor Mauricio González Cuervo, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, la doctora Jasma Omejec, presidenta del Tribunal Constitucional de Croacia, el doctor Jorge Chedia González, presidente de la Corte Suprema del Uruguay, y el doctor José Rivera Santibáñez, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia. En este seminario se analizarán la teoría y práctica de las relaciones entre la jurisdicción constitucional e internacional de los derechos humanos. Luego de la ceremonia, el seminario continuará en el Hotel Plaza del Bosque de San Isidro, donde se realizarán todos los actos académicos. Este es un seminario internacional organizado por el Tribunal Constitucional junto con la Comisión de Venecia, que es el órgano consultivo del Consejo de Ministros de Europa. La ocasión en que tiene lugar este seminario es bastante oportuna, dada la situación en la que en estos momentos, como ustedes saben, el Congreso de la República tiene 2 proyectos de ley para modificar las atribuciones y las competencias del Tribunal Constitucional o bien para regularlas por ley, de manera de que en ese contexto nos parece oportuno que este seminario haya coincidido con esa iniciativa del Parlamento de la República. Expresarles nuestro agradecimiento a quienes desde tan lejos vienen a visitarnos y a colaborar con el Perú, con la consolidación del Tribunal Constitucional, con nuestra democracia incipiente, pero en franco avance, y también agradecer al presidente del Tribunal Constitucional y a mis colegas por haber apoyado esta iniciativa, un apoyo que no solo ha sido de palabras, sino que ha significado algunos gastos presupuestales, para que este certamen, este evento internacional, pueda ser posible y tener aquí a personalidades tan distinguidas del mundo del derecho. En octubre y noviembre, entre octubre y noviembre del 2008, tuvimos
5 jueces constitucionales integrantes de este tribunal la oportunidad de viajar a Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que asistimos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y obtuvimos, dentro de las relaciones amicales que se celebraron, magnífica información que ha servido de mucho para nuestras sentencias. A partir de esa fecha, que fueron más que 3 días en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, comenzó una relación para integrar el Consejo de Viena, de Venecia, y poder integrarnos a él como miembros de número. Hace poco recibimos la información de que ya éramos un miembro más, porque uno de los que había iniciado oportunamente las gestiones para su ingreso era la República Hermana de Chile. Así que somos de Latinoamérica 2 miembros, Chile y Perú, respectivamente. Precisamente este Consejo ha querido hacer en esta ciudad, en el Perú, este certamen académico, y con él y con el financiamiento correspondiente de ambas instituciones se ha logrado pues hacer estas invitaciones, y por eso es que felizmente y afortunadamente nos encontramos con ustedes para dar inicio a este certamen. Estamos viviendo en el Perú, me refiero al Tribunal Constitucional, una etapa difícil a la que ha hecho referencia Carlos Mejía. Se ha querido proponer, y está en el Parlamento, un proyecto de ley por el que se le cortan algunas atribuciones al tribunal, se cercenan sus atribuciones, sus facultades, y hasta se le dice que no es el supremo intérprete de la Constitución. Con esa determinación se pretende que el tribunal fuera, o se trata, se comprende al tribunal como si fuera un tribunal ordinario, un tribunal jurisdiccional que está en igualdad con los otros, que no hablo yo de una desigualdad de jerarquía, sino que estamos por encima de los otros órganos jurisdiccionales, poderes del Estado, con una finalidad que es la del control, y tenemos el control concentrado. ¿Y qué cosa significa ese control? Significa que en el reparto de atribuciones que da la Constitución, podríamos imaginarnos una torta, y cada uno recibe su pedazo, y cada uno administra su pedazo, y cada uno hace lo que quiere con su pedazo. Pero en esa administración pueden haber excesos. A partir de esto, creo yo que es importante la comunicación entre los órganos constitucionales y los poderes del Estado para una mejor decisión. Pero ha quedado todavía pendiente esa cuestión técnica que debe ser expuesta oportunamente, seguramente por decreto supremo. Se dice que el tribunal no debe llamarse como se llama y no puede tener las facultades que tiene, pero también tenemos que ver que cuando y se niega la posibilidad de que nos convirtamos en legislador positivo, cuando vemos nosotros que en las decisiones de expulsión, de declaración de inconstitucionalidad de una ley, puede presentarse el vacío inmediato, porque la ley desaparece al día siguiente y queda un vacío que hay que llenar. Entonces, en casos excepcionales, lo hemos manifestado, en casos extraordinarios,
el tribunal se convierte en legislador positivo provisoriamente, en la medida en que se necesita que sea el Parlamento el que dé la legislación debida en su oportunidad. Pero mientras tanto, ¿qué cosa va a suceder? ¿Y qué cosa sucede con los precedentes? Los precedentes que dicta el tribunal son reglas, y reglas que significan vacíos en la legislación. Son una suerte de ley propia. ¿Y esto cómo sería? Entonces el tribunal va a quedar cercenado, no va a tener posibilidades ni siquiera de convertirse extraordinariamente en legislador positivo, y tampoco va a poder dictar precedentes, porque los precedentes son una forma también de expresión legislativa. El fórum, el seminario que se inicia hoy día, va a traer mucha temática en relación a los derechos humanos. Espero yo que las apreciaciones que se den, las intervenciones de los profesores que están señalados en el programa, puedan traerle al tribunal la temática de información que necesita para mejorar la jurisprudencia que dictamos día a día. Es la promesa, es el interés de todos nosotros, y espero pues que se sientan ustedes en casa, como lo ha dicho el vicepresidente. Esta es la casa de todos, esta es la casa en la que se encuentran ustedes como en casa propia. Espero pues, repito, que sea muy bienvenida la presencia de ustedes, y les agradezco la asistencia en pleno, porque con ella estamos consiguiendo que el Tribunal Constitucional ofrezca a la comunidad también una expresión académica de alto nivel. Debemos conseguir al TC con poderes constituyentes derivados y originarios. Por ejemplo, ¿qué artículos inconstitucionales han estado en la Constitución del Perú? Por ejemplo, en la de 1933, que declaraba que los partidos políticos y organización internacional no tenían legalidad. Estaban embelesados contra el APRA, el partido, y contra el Partido Comunista. Pese a la existencia de eso, de esa norma, cuando se incorporaron diversos compañeros y estalinistas y trotskistas a las cámaras en el 45 y en el 56. El artículo 99 de la Constitución actual, que las personas con fuero pueden ser perseguidas por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Esto de que por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones está claro, pero por infracción a la Constitución, ¿qué quiere decir eso? No lo han definido. Entonces han creado una reproducción del Bill of Attainder medieval británica, en el que en el curso del debate se acuñaba el tipo penal y la sanción para un hecho que disgustaba, pero que no estaba clasificado en ningún código. Entonces este Bill of Attainder lo tenemos ahí. Es la teoría de las entidades constitucionales, repito, considera la posibilidad de que existan normas constitucionales e inconstitucionales. Por ejemplo, hay una sentencia de Baviera, muy importante, que es del año 24 de abril de 1950, en que dice: el hecho de que una disposición constitucional sea ella misma una parte de la Constitución no puede excluir conceptualmente que sea inválida. Existen principios fundamentales constitucionales que son tan elementales y constituyen una plasmación tan evidente de un derecho precedente de la Constitución que vinculan por sí mismo al constituyente y otras disposiciones constitucionales que no correspondan a ese rango. Y en el caso Elf, también en Alemania, se llegó a decir otra norma: los artículos constitucionales no son constitucionales con la sola condición de que hayan sido aprobados de manera regular desde el punto de vista de la forma. Deben igualmente estar en armonía desde el punto de vista de su contenido con los valores fundamentales, supremo, de orden fundamental, liberal, democrático, en tanto que orden ético, a los principios constitucionales elementales no escritos y a las acciones de base de la ley fundamental. Entonces, hay allí tareas pendientes para el TC, no solo en ser legislador positivo o negativo, sino que pueda tener la majestad de inconstitucionalizar la Constitución, porque hay precedentes internacionales. Ahora, pero todo este espíritu que lo ha resumido Carlos Mejía
y el presidente, señor Vergara, cuando han expuesto y que está contenido en sus votos, va a ser contenido por la sagacidad, la sabiduría y la perspicacia del Parlamento. Es resumido el proyecto de ley que les siente el de la posibilidad del control difuso, es resumido el proyecto de ley que señala las limitaciones que tiene, pero esa norma, si viniera para ser aplicada por el tribunal podría decir motu propio que es una norma inconstitucional y que no la aplica, que mantienen en los anteriores textos. Es decir, no conocen la naturaleza del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué podría suceder como otra solución respecto a una ley draconiana de esa naturaleza? Que 5.000 ciudadanos se presentasen pidiendo la inconstitucionalización. Podría suceder que un sector del Parlamento lo pidiese o algunos colegios de abogados. Así que no deben jactarse o creer que al Tribunal Constitucional lo van a conjurar o lo van a castrar. Va a continuar en una tarea de defensa de los derechos humanos y las libertades. Esa tarea, yo que soy parlamentario por un par de meses más, porque felizmente se ha declarado fundado un amparo que consagra mi derecho a la renuncia, les digo, no se puede luchar allí por la libertad y los derechos humanos, porque las pasiones políticas doblegan los ideales. En cambio, los señores que están acá pueden tener origen partidario, como Carlos Mencía de Cali, que son compañeros míos que no están en la actividad, pero cuando entran acá y se calzan la toga, las viejas banderías ideológicas desaparecen y toman una actitud diferente. Hay que defender al Tribunal Constitucional, hay que crear una cruzada nacional para que las masas entiendan que estamos ante un ente que protege y tutela y defiende y apologiza los derechos humanos y las libertades políticas. No lo digo yo como por haber sido quien batalló con Ramírez del Villar, contra Polar, contra Del Prado y otros en la constituyente del 78-79, no podría claudicar porque sería un saturnista, es decir, me devoraría a mi propio hijo. Y yo he venido acá y muchas veces me han dicho no, muchas, más son los no que los sí, pero los han dicho argumentando, sosteniendo. Nosotros tenemos que recordar que el Tribunal Constitucional tiene que mantener su vigor porque el Poder Judicial del Perú, ha habido magistrados magníficos como Sirina aquí presente, pero yo como viejo litigante no he confiado en él porque, y acuñé una frase, entre la quincena y la historia han preferido la quincena, es decir, la estabilidad, quedarse. Entonces el tribunal no ha tenido, el Poder Judicial no ha tenido ni tiene la arrogancia para defender habeas corpus y amparos. ¿Por qué tantos habeas corpus y amparos rechazados mendazmente por el Poder Judicial son apoyados aquí con argumentaciones dialécticas clarísimas por su espíritu timorato? Todo se renueva en el Perú, se renueva el Poder Ejecutivo, se renueva el Parlamento, pero el Poder Judicial permanece estático, y entonces no está dispuesto a luchar por la libertad, por los derechos humanos y la constitucionalidad. Defender al Tribunal Constitucional, hay que crear una cruzada nacional para que las masas entiendan que estamos ante un ente que protege y tutela y defiende y apologiza los derechos humanos y las libertades políticas. No lo digo yo como por haber sido quien batalló con Ramírez del Villar, contra Polar, contra Del Prado y otros en la constituyente del 78-79, no podría claudicar porque sería un saturnista, es decir, me devoraría a mi propio hijo. Y yo he venido acá y muchas veces me han dicho no, muchas, más son los no que los sí, que los han dicho argumentando, sosteniendo. Nosotros tenemos que recordar que el Tribunal Constitucional tiene que mantener su vigor, mantener y defender política, jurídica y moralmente el Tribunal Constitucional, es el deber de todos los demócratas. Bueno amigos, regresamos con Tu Derecho, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad contamos con una invitada de lujo. Tenemos la presencia de la presidenta del Tribunal Constitucional de Croacia, la doctora Jasna Omejec, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento de nuestra institución por su participación en esta edición. Doctora Omejec, ¿podría decirnos algo acerca de su país? Quisiéramos conocer más de él. Quisiera decir hola a todo el Perú y agradecerles por invitarme.
Soy de Croacia, el país europeo que logró su independencia en 1991, cuando colapsó la Yugoslavia formal. Infortunadamente, esta disolución fue seguida de hechos extremadamente crueles. En paralelo, esta sería la segunda vez que sucede en la historia europea. Croacia fue reconocida internacionalmente en 1992. Está ubicada en la parte sudeste de Europa, frente al mar Adriático. Sus estados son Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Hungría, Serbia y Montenegro. La capital es Zagreb. Es un país pequeño con solo 4 millones de habitantes. Es la mitad de Lima, con un territorio 22 veces más pequeño que el de Perú. Croacia es pequeño, pero es un hermoso país, muy hermoso, y me gustaría que los peruanos lo visitaran. Nos encantaría, seguramente. Pero ahora quisiéramos conocer un poco acerca de la organización del Tribunal Constitucional de Croacia. ¿Cuántos miembros, cuántos jueces tiene? ¿Quién los elige? La Corte Constitucional de Croacia está compuesta por 13 jueces, elegidos por el Parlamento de Croacia. Son elegidos por un periodo de 8 años. En la Corte hay jueces, procuradores públicos, jueces especializados, abogados y profesores universitarios de Derecho. La composición interna de la Corte Constitucional de Croacia es hoy en día muy estructurada, porque los jueces elegidos proceden de los 3 frentes del gobierno. Los jueces son 5 mujeres y 8 hombres, y la presidenta es una mujer. Hay 2 etapas históricas dentro de la Corte Constitucional de Croacia. La Judicatura Constitucional fue introducida en 1964. La segunda etapa fue después de que Croacia ganara la independencia en 1991. Este es el segundo periodo histórico para la tradición constitucional de Croacia. Perfecto. ¿Y qué tipo de procesos, qué tipo de competencias tiene el Tribunal Constitucional en Croacia? La Corte Constitucional de Croacia tiene amplia jurisdicción. Tener una idea de lo amplia de su jurisdicción sería muy largo de citar, pero diré lo más importante. La tarea principal es el control abstracto de las leyes promulgadas por el Parlamento croata. La Corte tiene el poder de rechazar las leyes promulgadas por el Parlamento si las considera inconstitucionales. La Corte puede implementar el control abstracto de otras legislaciones sobre la constitucionalidad y legalidad de otras regulaciones si las considera inconstitucionales. La Corte rechaza o anula las leyes si las considera ilegales o inconstitucionales. Por otro lado, la Corte Constitucional de Croacia implementa un control concreto de los derechos individuales, protege los derechos humanos fundamentales de los individuos, protege los derechos humanos a través de las demandas constitucionales que llegan a la Corte. Son similares a la acción de amparo. En estas acciones,
La Corte Constitucional puede amparar los derechos constitucionales de cualquier persona que es agredida. State body or public body in Croatia, if it finds that this individual act, violates a constitutional right of a person in question. Furthermore, la Corte Constitucional de Croacia supervisa la constitucionalidad y legalidad de las elecciones y de los referéndums nacionales. Supervisa la constitucionalidad de los programas y actividades de los partidos políticos. Perfecto, bastante amplia la competencia, muy similar a la acá peruana. Quisiéramos saber ahora cuál es la carga procesal, cuántos expedientes les llega o cuáles son los problemas que se le presentan en su trabajo diario. Somos un país pequeño con 4 millones de habitantes, pero en los últimos 20 años hemos recibido más de 55.000 casos y hoy en día 60.000 casos por año. La Corte hoy en día está extremadamente sobrecargada de trabajo. Esto es como resultado de la amplia jurisdicción de la Corte y a la carga procesal de casos constitucionales, más que nada las demandas individuales. Puedo decir que este curso se debe a la legislación internacional y por la amplia jurisdicción de la Corte. Perfecto. Ahora, en Europa tienen ustedes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál es la relación de ese tribunal con las Cortes Constitucionales Europeas? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo es único en el mundo. Protege los derechos humanos, las libertades fundamentales, garantiza las convenciones de derechos humanos y las libertades fundamentales. En realidad, protege los derechos de todos los individuos y los derechos legales de todas las personas en 47 estados europeos. Es sorprendente su jurisdicción. Abarca 47 estados en Europa. Podemos decir que protege los derechos de millones de personas en toda Europa. Sí, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa protege los derechos humanos que están siendo conculcados. El país que viola los derechos humanos de las personas tiene que pagar una compensación, o si no, tomar todas las medidas preventivas posibles para prevenir que esta situación de violencia no se repita nuevamente. La Corte Europea de Derechos Humanos hoy en día hace una gran labor en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Perfecto. Ahora, tenemos entendido que las Cortes Constitucionales Europeas se están agrupando, organizando en un tipo de asociación. ¿Podría contarnos algo al respecto? Esta es la Conferencia de Cortes Europeas Constitucionales. Me siento muy orgullosa de decir que fue en mi país, en Croacia, en donde se acordó esta asociación. Fue en la histórica y bellísima ciudad de Dubrovnik. La asociación está conformada por 40 cortes constitucionales europeas correspondientes a 40 países.
La Conferencia de las Cortes Europeas se reúne regularmente y organiza eventos con el propósito de intercambiar experiencias con respecto a la práctica constitucional, a la jurisprudencia, dentro del contexto del ámbito europeo, y mantiene contacto con las Cortes Constitucionales de toda Europa. Bueno, doctor Omeyer, usted sabe que el tiempo en televisión es bastante tirano. Ha sido realmente muy agradable tener su presencia acá en el programa, poder conocer a través de su persona, tanto a usted, a su país y a la organización del Tribunal Constitucional en Croacia. Le agradecemos su presencia nuevamente en el programa y bueno, esperamos que su estadía acá en nuestro país sea del todo su agrado. Quiero agradecerles por su invitación y decirles, expresarles que el Perú es un país maravilloso. Muchas gracias. Bueno amigos, continuaremos con tus derechos después de la pausa comercial. ¿Sabías que en el caso Asociación Club Petróleos del Perú, el Tribunal Constitucional estableció que ninguna asociación puede denegar las solicitudes de retiro, renuncia o desafiliación que presenten los asociados? ¿Sabías que en el caso Venturo Ríos, el Tribunal Constitucional estableció que la permisión de la visita íntima no debe sujetarse a ningún tipo de discriminación, ni siquiera aquellas que se fundamenten en la orientación sexual de las personas privadas de su libertad? Regresamos con tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el doctor Francisco Morales Arabia al presidente de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor Mauricio González Cuervo. Muy buenos días, nos encontramos en el programa Tus Derechos con el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González Cuervo. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Lima. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en Lima con ustedes y con el Tribunal Constitucional. Bueno, para nosotros es un honor tener al presidente de una Corte Constitucional tan importante en Latinoamérica como la Corte Constitucional de Colombia. El honor es mío. En ese sentido, quisiéramos preguntarle cuál ha sido el aporte en estos casi 18, 19 años de la Corte Constitucional colombiana en la gobernabilidad de su país. Bueno, diría en dos formas. Una, cumpliendo la función de control del poder a través de los mecanismos jurisdiccionales, a través de nuestras decisiones respecto de la constitucionalidad de las leyes y también contribuyendo a la realización efectiva de los derechos fundamentales, de los derechos individuales y los derechos económicos, sociales y culturales de la población, porque la legitimación de un tribunal constitucional fundamentalmente reside en la protección de los derechos de la población. En ese sentido, últimamente ustedes han adoptado una decisión muy importante para el sistema político de su país, que fue esta ley que permitía una consulta para ver si es que el presidente Uribe podía tener una tercera reelección, o tercera elección. Tercera elección, una segunda reelección, sí. El Congreso de la República aprobó el año pasado una ley por medio de la cual se convocaba al pueblo un referendo constitucional a fin de permitir, a través de la enmienda a la Constitución, un tercer periodo presidencial. La Corte Constitucional consideró en primer término que desde la perspectiva del trámite de la ley no se cumplieron los requisitos, pero con una jurisprudencia importante en tal sentido, en que las formas de los procedimientos para la creación de las leyes no son meras ritualidades desprovistas de sustancialidad, porque estas reglas y estas formas son justamente la concreción de los principios democráticos. De manera que tanto la mayoría debe expresarse válidamente a través de las formas previstas de la Constitución, como la minoría encuentra en estas formas la protección de sus derechos. Así la Corte consideró que los vicios de trámite tenían una entidad sustancial y no eran meras formas adjetivas y menospreciables, y por eso fundó la inconstitucionalidad en ello. Pero adicionalmente la basó en la consideración de que un tercer periodo presidencial desbalanceaba el equilibrio de los poderes y generaba restricciones y afectaciones al derecho político de la alternación en el poder.
¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijeron las fuerzas políticas que apoyaron al presidente? El presidente de la República tuvo una reacción inmediata, absolutamente republicana. Manifestó acatamiento y respeto por la decisión de la Corte Constitucional y le pidió al país y a las personas que lo seguían que pensaran en otra sucesión presidencial en cabeza de alguien distinto de él. Eso quiere decir que en Colombia, a pesar de los grandes conflictos que ha tenido en los últimos años, ¿no?, con la guerrilla y el narcotráfico, tiene una institucionalidad jurídica o política bastante sólida. Hombre, me permito decir que sí. Tenemos un poder judicial independiente, un tribunal constitucional que falló en derecho, sin presiones, autónomamente, y tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, en este caso un poder ejecutivo claramente respetuoso de las decisiones de sus jueces, desde el juez más humilde del lugar más apartado de Colombia hasta sus más altos tribunales. Nuestras sentencias venturosamente son objeto de respeto y el presidente de la República dio un ejemplo al país de democracia y de republicanismo, como lo dije. A nivel de América Latina se considera que la Corte Constitucional de Colombia ha hecho algunos aportes interesantes a las técnicas del derecho constitucional para resolver conflictos constitucionales. ¿Nos puede comentar algunas de esas interesantes aportes? Bueno, hay un punto que se relaciona con un aspecto social que hemos sufrido y es el desplazamiento forzado de personas por obra fundamentalmente de los grupos armados al margen de la ley, llámense guerrillas o grupos paramilitares, organizaciones de narcotráfico. El desplazamiento ha tenido una escala en Colombia enorme de millones de personas y la Corte Constitucional en algún momento optó por declarar el estado de cosas inconstitucionales respecto de la situación de estas millones de personas en desplazamiento, es decir, que la vulneración masiva de los derechos fundamentales de estas personas por los grupos armados y las organizaciones ilegales entrañaba una vulneración masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y en consecuencia ordena al Estado darle una protección constitucional especial a la población desplazada. Y esa protección va desde la protección a su derecho a la vida y a su integridad personal, el derecho al retorno a sus territorios de origen, como también una serie de contenidos prestacionales relacionados con el derecho al trabajo, la vivienda, la salud y la educación. Es decir, es una protección integral a una población que ha sido objeto de una vulneración, una afectación grave de sus derechos fundamentales y esto ha distensionado mucho la bomba social que podía haber estallado en nuestro país a raíz de la situación de desplazamiento. Adicionalmente, la Corte, para que esta sentencia tenga debido cumplimiento, ha organizado un proceso de seguimiento a través de audiencias públicas participativas donde el gobierno da cuenta de los esfuerzos que ha logrado realizar en materia de atención a la población desplazada, con audiencia de voceros de la población, de voceros representativos de los desplazados y de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y aún de organismos internacionales y ONGs. Son unas audiencias bastante arduas, pero bastante fecundas, donde el gran beneficiado ha sido el desplazado. ¿Cuántos magistrados son en la Corte Constitucional de Colombia? Somos 9 magistrados. ¿Por cuántos años son electos? Tenemos periodo de 8 años. 8 años. En el caso del Perú son 5 años. ¿Y la renovación es total o parcial? Hay una tercera parte que se renueva gradualmente y 6 que se renuevan totalmente cada 8 años. ¿Qué consideración tiene usted respecto de esto que está, al menos en el caso del Perú, tenemos un problema en el sentido de que se exige una limitación legal a los jueces a través de una reforma de la ley o de la propia Constitución o una autolimitación? ¿Cómo es este tema de la autolimitación de los jueces en Colombia? Bueno, el rol de los tribunales constitucionales en el mundo y en nuestros países es bastante, es materia de controversia. Yo creo que a raíz de las decisiones que van tomando los tribunales de protección de los derechos fundamentales hay una legitimación de esta figura en los países de reciente creación. Hay unos roces o tensiones normales con los otros poderes públicos,
pero que terminan resolviéndose en favor de la consolidación de la figura de la jurisdicción constitucional, a cuya cabeza esté un tribunal constitucional. La recomendación que yo me hago y que nos hacemos nosotros mismos allá en Colombia es la autorregulación. Es necesario tener una gran conciencia del alcance de los poderes para no afectar la esfera de otros poderes públicos. En la medida en que todos colaboremos armónicamente para realizar los fines del Estado, estaremos consolidando la institucionalidad. Bueno, señor presidente, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa Tus Derechos y esperamos que su estadía en Lima continúe como hasta ahora. Muchas gracias a usted y un saludo a este Tribunal Constitucional que es orgullo de América Latina. Estimados amigos, continuamos con el programa Tus Derechos. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional. Esta edición estuvo dedicada a cubrir el seminario internacional denominado La Protección Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos, evento que ha sido organizado por el Tribunal Constitucional y la Comisión de Venecia. Esperamos que los temas tratados el día de hoy, así como las entrevistas que hemos tenido, hayan sido de su interés y agrado. Nos vemos la siguiente semana. Hemos podido, con algún esfuerzo por parte nuestra, retribuirles a ustedes en algo. Como repito, hemos recibido mucho y nos quedamos nosotros, sí, muy satisfechos. Les agradecemos por eso, por todo lo que nos han venido a regalar. Han sido 3 días de inmensidad en la labor y de gran experiencia para nosotros, poder captar las enseñanzas que han traído y que son públicas, pero que son sabias. Y esto va a significar, si bien no la satisfacción del deber cumplido, por lo menos la certeza que puedan tener ustedes de nuestro calor, el calor humano que hemos ofrecido y que creemos les corresponde a ustedes, eso y mucho más. Esperamos pues compensar en algo y les ofrecemos que la venida de ustedes y sus enseñanzas han de significar para nosotros el ofrecimiento, la promesa que le damos de la aplicación para el mejoramiento de nuestra jurisprudencia. Estoy seguro que como jueces somos hombres de servicio, somos funcionarios que el Estado nos paga para hacer algo, y ese algo significa la labor que ustedes también han desplegado en estos 3 días intensos de gran producción. Hemos obtenido nosotros la ventaja de esa sabiduría que ustedes han desplegado, y por eso me permito yo prometer a ustedes precisamente que nuestra producción ha de ser de mejor calidad hacia futuro.